¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Segundo, ahí está. ¡Ay, cómo están! Ya, ya les aviso ya que el sábado nos vemos. Ya. Ya les aviso. Bárbaro. ¿A qué hora, profe? Así me acomodo los horarios. A la mañana. Bien. ¿Podés? Sí, hago cambio de turno. No hay drama. Bueno, a las 10 nos vemos. Bárbaro. Lo Ya pongo dijo. en el grupo para las que se puedan unir, si no, acuérdense que queda grabada, así que no hay problema. Bien, Bien. chicas, seguimos entonces. Ok, dice Nidia también, ahí, bien. Bien, clase anterior habíamos visto un poco de bullying, sí, hoy nos quedaba ver, perdón, los factores, sí, porque tenemos tantos factores familiares, sociales, grupales, personales y escolares. Denme un segundo, me voy a limpiar los lentes porque no veo nada, les soy sincera. Eh, realmente veo todo borroso. No me di cuenta de limpiarlos antes. Después yo digo, voy a tener que ir al oculista porque no veo y en realidad es porque los lentes están todos sucios. No es que si los lentes estarían limpios, quizás vería un poco mejor. Bien, ahora sí. Ahí. A ver. Ay, ahora te veo nítida, Erika. Te veía toda borrosa. Bien, factores entonces. Comenzando por los factores familiares, ¿sí? Tenemos uno de los factores que afecta al bullying, es la familia, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la percividad, se dice así, ¿sí? De lo que sería la conducta agresiva, ¿sí? Otra también son las actitudes emotivas de los padres y los métodos de afirmación de la autoridad. El otro factor era la parte social, ¿sí? Una son los medios de comunicación. Bien. Otra, por ejemplo, los programas estos violentos, aceptados socialmente, que existen. Bien. Los grupales también son otro factor, por ejemplo, el contagio social, ¿sí? Que también estuvimos hablando un poco de eso, la falta de control, ¿sí? De las inhibiciones. También esto de el cambio de la visión de la víctima y la disminución de las responsabilidades individuales. Con respecto a los factores personales, ¿sí? Se tiene en cuenta esto de las características del agresor, ¿sí? Y los rasgos también de la víctima que lo hace vulnerable. Y con respecto a los factores escolares, ¿sí? Uno es la falta de presencia de los adultos, ¿sí? Y también tiene mucho que ver el aspecto organizativo del centro, o sea, las normas que tienen, que, que no sean normas claras, normas conductuales claras, establecidas, y tiene mucho que ver el modelo participativo que las escuelas tienen con respecto a sus alumnos. Bien. Con respecto a la escuela, la familia y las discapacidades, en el momento, digamos, del diagnóstico, ¿sí? Como estuvimos viendo, se promueve una crisis familiar, ¿sí? Cuando a algún niño lo diagnostican con X patología o X discapacidad y demás. O sea, hay un antes y un después. ¿Bien? Y eso lleva a un duelo, ¿sí? Ese duelo, en realidad el duelo por el hijo sano, tiene 4 fases.
Bien, la primera de las fases, perdón, es la fase de embotamiento de la sensibilidad que acontece en los momentos inmediatamente posteriores a ese diagnóstico. Bien, la familia está como en shock, en estado de shock, de aturdimiento, de confusión, quizás está como adormecida, ¿sí? Porque nadie se espera por ahí que le diagnostiquen a tu hijo o tu hija algún tipo de discapacidad. Bien, la segunda fase que pasan es la fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, ¿sí? Cuando los miembros de la familia comienzan a percibir, ¿sí?, la realidad de la situación. Bien, y en ese momento la familia mayormente, ¿qué hace? Se niega a aceptar ese diagnóstico, ¿sí? Y aparece esto de la indiferencia, de la culpa, de la desmentida, ¿sí? Comienzan a, por ahí también, tratar de buscar otros tipos de diagnósticos o otros tipos de especialistas y médicos que vean a su hijo para que le digan lo que ellos quieren escuchar realmente. Bien, tercera fase, fase de desesperanza y desorganización, que comienza, ¿sí?, a aparecer estos sentimientos de que nada se puede hacer. Bien, de que no se puede volver la situación hacia atrás, digamos. Bien, y mayormente se cae acá en depresión, en sentimientos vacíos, en apatía, comienzan a aparecer estos sentimientos de impotencia, de desesperanza, ¿sí? Desesperanza de recuperar lo perdido y lo que anhelaban, ¿no? Y la última, perdón, fase es la fase de reorganización, ¿sí? Eh, que es cuando la familia ya comienza a aceptar la discapacidad de este niño o niña. Es una fase en realidad que se caracteriza por la atenuación, digamos, de esos sentimientos de las etapas que nombramos anteriormente. Se comienza a encontrar los recursos propios, ¿bien? La familia logra incorporar al niño a ese grupo familiar, ¿sí? Y muchas veces también sucede esto de la reorganización de roles y funciones en la familia, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, cuando se da un diagnóstico, ¿sí?, de un niño, en este caso, a la familia, se acontece una crisis, ¿sí? Bien, y esa crisis hay que superarla, ¿no? Y mayormente atraviesan por esto, por las etapas del duelo. Bien, después tenemos la otra parte, que es cuando el niño tiene que ser escolarizado y la elección de la escuela, ¿sí? Que también es una decisión bastante compleja, ¿sí? Porque ahí surgen también un montón de otros sentimientos o reviven sentimientos estos de dudas, de inseguridades, muchas veces se sienten en soledad, ¿sí?, que nadie los entiende, que nadie los ampara, ¿sí? Eh, el sentimiento este de agobio, de angustia, de exigencia también, ¿sí? Y está el tema este de la inclusión en la escolaridad común, que ahí mayormente los padres que tienen temor de que el hijo no vaya a recibir la atención adecuada, o que puede ser rechazado, o puede ser discriminado, ¿sí? O que ese niño con X discapacidad no pueda responder a las exigencias pedagógicas, ¿sí? Surgen muchísimas dudas, que todo eso lleva a crisis familiares, ¿sí? Y después tenemos esto de la concurrencia a la escuela especial, ¿sí? Que también hay temores, ¿sí? Temores que, por ejemplo,
ese medio no sea lo suficientemente estimulante, ¿sí? Que todos sus contactos queden reducidos a compañeros con igual o peor déficit que su hijo. ¿Bien? Entonces el tipo de escolaridad que decida la familia en sí será un medio para mejorar la calidad de vida de esos niños con necesidades educativas especiales. ¿Bien? Y la integración del niño debe comenzar en la familia. ¿Sí? Va a ser muy importante acá esto de cómo ese niño logre ubicarse en la dinámica familiar y la dinámica vincular. ¿Bien? ¿Por qué hablo de esto? Porque la integración del niño, ¿sí?, al grupo familiar abre esos caminos para la integración, desde la familia hacia la escuela y hacia la sociedad. ¿Sí? Por eso está este dicho de que todo comienza en la familia. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Paso al otro tema. Antes de pasar al otro tema, que no se los dije al principio. Ustedes saben que del módulo 4, 5 y 6 no tienen validación. Bien, pero he decidido algo, no, les voy a habilitar, no, Erika, no hagas esa cara, tranqui, baje a tierra, ya, baje a tierra, mujer. Escuchen, voy a habilitar validación 4, 5 y 6 como repaso solo para aquellos que la quieran realizar, ¿sí? Y esas validaciones no las tengo en cuenta para poder rendir el examen final. Bien, se las habilito como repaso para ustedes, si el que la quiera hacer. No tiene tiempo, ¿sí? No tiene fecha ni tiempo. Bien, la hacen como repaso si quieren. El que no quiere, no hay ningún problema. Acuérdense que de igual manera entra módulo 4, 5 y 6 en la validación final. Bien, se las voy a habilitar solo para el que quiera hacerlo como repaso. Bien, sigo entonces. Empezamos con conceptualización de la vejez. ¿Sí? Hay que entender que la vejez es parte del proceso evolutivo, no es una enfermedad. ¿Sí? Y permite caracterizar ese periodo de la vida para que a partir de ahí se empiece a pensar en patologías que surgen y cuál va a ser el rol nuestro. ¿Bien? Entonces, vejez. ¿Qué es la vejez? Es un estado de involución, ¿sí? Y como dije antes, no de enfermedad. Bien, no es tampoco un hecho biológico, también es un hecho cultural, ¿sí? Porque hoy decimos, por ejemplo, a ver, los niños van a decir, un hombre de 40, una mujer de 40, 45 años, está vieja, ¿sí? Sabemos que no comienza ahí la vejez. Nosotros, por ahí, qué sé yo, los de 30 y pico, un hombre de 60, decimos, está viejo. No, un hombre de 60 le va a decir a uno de 90, está viejo. Entonces es un hecho cultural también, esto de la vejez. ¿Sí? Conocemos personas, conozco personas de 60, 65, 70 años que hasta puedo decir que están mejor que uno. ¿Sí? Y no aparenta que tenga 60, 70 años. Entonces, tráeme un viejito de eso, dijo uno. No, chao Migue, se fue. No, mentira. A ver, en la vejez también se produce todo lo que es una reducción, podemos decir, de los intereses. ¿Sí? Hay una pérdida también de la fluidez mental. Puede haber dificultad, por ejemplo, para movilizar todos los recursos cognitivos, la organización, las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo,
¿sí? La flexibilización, se vuelven más rígidos. Bien, también puede surgir esto de la soledad, el aislamiento, la espera de la muerte, ¿sí? Y en la vejez suceden cambios graduales, ¿sí? Uno, edad cronológica, ¿sí? Años transcurridos desde el nacimiento. Bien. El otro es la edad biológica. ¿Alguien sabe a qué hace referencia la edad biológica? ¿A cómo nos sentimos, profe? No, va más a los cambios físicos y biológicos que son notables. ¿Bien? Luego tenemos, por ejemplo, la edad social, que es esa capacidad de contribuir al trabajo, ¿sí? Bien, a la utilidad social. Y la que nombró la compañera, la podemos poner acá, en la edad psicológica, ¿sí? Que también tiene que ver mucho con los cambios cognitivos, los cambios afectivos, la personalidad, a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Sí? Dentro de este tema hablamos de la valoración geriátrica integral, que la van a encontrar con la abreviación PGI, ¿sí? Que es un proceso diagnóstico, ¿sí? Que es multidimensional, que cuantifica las capacidades y los problemas médicos. ¿Sí? La valoración geriátrica integral tiene como objetivo recabar la mayor información para mantener a ese anciano en su domicilio con la mejor calidad de vida posible. ¿Sí? Y se tiene en cuenta el deterioro físico, por ejemplo, que hace referencia a la aparición de enfermedades, ¿bien? Reumatismo, arteriosclerosis, hipertensión arterial, cáncer, Parkinson, enfermedades del sistema nervioso, Alzheimer, ¿bien? Cualquier otro tipo de enfermedades, puede ser cardiovasculares, enfermedades de la sangre, del aparato digestivo, del páncreas, del aparato urinario, respiratorio, con respecto a la nutrición, entre otros. ¿Sí? También se tiene en cuenta la parte social, la situación sociofamiliar. Bien, también lo que es las relaciones interfamiliares y las relaciones sociales de ese anciano. Bien, se tiene en cuenta también la parte física. Se mide lo que sería la autonomía de ese paciente para las actividades diarias y para todas las actividades de movilidad. Bien, y entre lo que nombré también se tiene en cuenta la parte neuropsicológica, ¿sí? El estado orgánico, cerebral y mental. Bien, que ahí se incluyen en realidad tres áreas, todo lo que son las funciones cognitivas, que tienen que ver con el cerebro, todo lo que es el estado emocional, ¿sí? Y la personalidad y la conducta, que tiene que ver con el tema de la mente. ¿Bien? Dentro de los índices de valoración geriátrica integral, tenemos la valoración clínica, ¿sí? Que hace referencia en realidad a la historia clínica. ¿Bien? No solamente a las enfermedades que tiene, a los síntomas, desde el comienzo de esta tercera edad, sino que a toda su historia clínica. A eso en realidad se le llama valoración clínica. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Qué es la valoración geriátrica integral? ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Podemos decir que si el geronte está en óptimas condiciones para seguir viviendo en su domicilio con los cuidados pertinentes. ¿Sí? Bien, si vamos a el envejecimiento o la palabra envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud,
es la consecuencia de acumulación, ¿sí?, de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que lleva a ¿qué? A un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y un aumento del riesgo de enfermedades y finalmente la muerte. Bien, eso, esa definición, no terminología, definición en realidad que dio la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento está vista desde un punto biológico. ¿Sí? Bien, tenemos dos tipos de envejecimiento. Bien, perdón. Tenemos dos tipos de envejecimiento. Uno, el envejecimiento normal, ¿sí? Que son todo lo que son estos cambios, digamos, graduales, biológicos, psicológicos y sociales que están asociados a la edad, ¿sí? Que va a ocurrir con el paso del tiempo. ¿Bien? Y el otro tipo de envejecimiento es el envejecimiento patológico, que en realidad se refiere a los cambios que se producen como consecuencia de enfermedades o como consecuencia de malos hábitos, que no forman, digamos, parte de lo que sería el envejecimiento normal. ¿Diferenciado? Bien. Vemos las características del envejecimiento. Uno, que es progresivo. Bien. El segundo es que afecta, digamos, la capacidad para llevar a cabo varias funciones. Bien. Es un fenómeno que es complejo y es variable. No todos envejecemos de la misma manera. ¿Sí? Es un proceso que es lento, ¿sí? Pero a la vez es dinámico. Depende de factores internos y factores externos también. ¿Sí? Bien. Hay un enlentecimiento, también podemos decir, en el envejecimiento de la ejecución motora. Bien, se lleva más tiempo realizar por ahí movimientos. ¿Sí? También puede haber dificultad, por ejemplo, en la denominación o en la evocación de palabras. ¿Sí? Puede haber una reducción de la fluidez verbal. Puede haber, ¿cómo decir?, dificultad para recordar hechos. ¿Sí? Dificultad también por ahí en la información que uno puede retener y posteriormente puede evocar. ¿Sí? También hay disminución, por ejemplo, en la capacidad de concentración, de focalización. ¿Sí? También cambia mucho el ritmo de aprendizaje. ¿Sí? Cambia el ritmo, no significa que no puedan aprender. ¿Sí? Hay una pérdida progresiva de la red social, ¿sí? O sea, enfrentan pérdidas. ¿Qué pasa cuando uno enfrenta pérdidas? Nos lleva a un duelo o a una crisis, ¿sí? También tenemos los cambios físicos, ¿sí? El pelo, la cara, los sentidos también cambian, hay pérdida de interés, ¿sí? Puede traer también consigo cambios en la autoestima, ¿sí? En la autoeficacia, en el autoconcepto, ¿sí? Entonces, acompañar en la vejez, ¿qué sería? ¿O qué deberíamos hacer nosotros, por ejemplo, ustedes que creen, para acompañar a una, a una persona adulta mayor? Por ejemplo, motivarlos, bien, 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 motivarlos, perfecto, ayudar por ahí en la aceptación del paso del tiempo, si tiene una enfermedad, de la enfermedad,
¿sí? De las limitaciones quizás que también pueda tener, ¿sí? Si la persona se aisló, también desarrollar por ahí herramientas que favorezcan esa salida de ese aislamiento. Solemos utilizar mucho la creatividad, acá también, ¿sí? Eh, ¿Alguien quería comentar algo o no? ¿No? Hay que tratarlos con suavidad, con respeto, ¿sí? Respetar sus tiempos, ¿bien? Tenemos que escuchar atentamente, ¿sí? Comprender, ¿bien? Y muchas veces también respetar esos relatos reiterados que nos cuentan, ¿sí? Tenemos que estimular, ¿bien? En otras ocasiones nos puede tocar esto de ser como un puente, podemos decir, bien, como un puente entre el anciano y la familia. Bien, Nidia acá dice hacerlos sentir importantes. Erika, Sí, ahí, bueno, yo le limpiaba la casa a una señora y soy amiga de la hija y ella está aislada, desde que quedó viuda no quiere salir, le molesta que vayan los nietos, le molesta que vayan los hijos. Ahora voy yo y es otra cosa. Entonces le digo, fui el otro día a limpiarlo y le digo, mira, la próxima vez que nos vemos, capaz que te vengo a hacer un acompañamiento terapéutico. Ay, sí, me dice, pero conmigo vas a salir a la calle a caminar. Sí, 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 mientras me lleves del brazo, listo, le digo yo. Y después voy y le digo a la hija, tu madre, le digo, ahora quiere salir a caminar, pero simplemente porque soy yo, porque si no las hijas no quiere saber nada, las echa de la casa. y Pero mayormente, yo me siento, la escucho, me cuenta, fue profesora de filosofía, me cuenta repetidas veces lo mismo y yo la escucho. tenés para hablar rato ahí con, Hablamos de todo. con los ancianos que fueron docentes, no los paran, Y realmente. yo de las 2 horas o 3 horas que voy limpio, ella me sigue por detrás y me va hablando y me va contando cosas. Y capaz que la próxima vez me cuenta lo mismo y yo la Pero dejo. vos sabés, Erika, que suele pasar mucho eso de que con el familiar no suceden las cosas que sucede con otra persona fuera de Sí, ese no, familiar. no, no. Es como que Con el los hijos anciano no a la quiere. familia le lleva la contra, ¿no? Se ponen en que no y Bueno, no. nosotros con mi papá lo mismo, la chica que le hace el acompañamiento le dice, hace eso y lo hace, y a nosotros no nos quiere ni ver. No, o ¿Sí? sea, nosotros no tenemos orden para él. Bueno, a mí me pasaba mucho con mi abuela. Mi abuela, mi papá en realidad vivía con mi abuela muchos años y le decía, no, porque yo le digo que haga esto o que... Y nada. Iba yo y le decía, hay que hacer tal y tal cosa, y la vieja, ah, Así, no, sí, ¿ves? pero con mi papá no. Porque siempre me quiere mandar, que me dice todo lo que tengo que hacer. Pero iba a cualquier otro y le decía, che, abuela, tenés que hacer tal cosa, y ella lo hacía. Y también era como una orden. Sí, no, pero según quién. Sí, según quién. Bien, gracias, Erika. Sadia, Hola, buenas tardes. Sí, iba a decir eso, acotar eso, que ellos les dan más interés a las terceras personas, ¿no? A la gente de la familia. Y como decía una compañera, hacerlos sentir importantes significa que como que ellos sienten que uno tiene mucho interés, aunque los familiares lo quieren mucho más, pero bueno, sí, así es las personas mayores. Por lo general es incentivarles actividades recreativas que los hagan sentir con más vitalidad, eh, música, actividades de mesa, de memoria. Eso lo veo acá en un centro para personas mayores, con adultos mayores, que les encanta, según la palabra que me dijo una de las señoras que asiste ahí.
Antes yo dice, no podía ni mover las piernas para levantar, qué sé yo, para correr una maceta o levantar la pierna para subir una escalera. Ahora me encanta, hasta bailo y todo. Eso es lo que me dijo. O Wow, sea, se sienten mejor porque se sienten más contenidos también. ¿Mm? claro. O sea, cuando Claro. uno refuerza todo, Sí, los adelantos, los estimula, le refuerza todos los logros, porque mayormente ellos ¿qué dicen? Bueno, llegué a tal edad, vamos a poner 80 años, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, y no lo intentan tampoco. Bien, cuando uno le demuestra que en realidad lo puede hacer, ahí es como que le ponemos la pila, ¿sí? sí, Pusimos pila nueva y exactamente. arrancan. Sí, exactamente. Obviamente, todo a su modo, a su Sí, tiempo, pero bueno, lo realizan, es así, se sienten mucho mejor. sí, sí. Eh, nosotros también en este caso tenemos que, en todos los casos en realidad, mostrarnos alegres, serviciales, porque eso les encanta, ¿sí? Muchas veces también esto de hablar en voz alta, en voz clara, mirándolos a los ojos o mirándole el rostro, Sí, ¿sí? en un curso, exactamente así es, profesora. En un curso nos decían esto. Teníamos que decir con voz fuerte, potente, de que sepan quién es el que está al frente y quién da las órdenes. No se referían justamente a la ancianidad, sino a las personas con discapacidad que son ya mayores, que por lo general no te quieren hacer nada tampoco. Esa es una de las cosas que nos decía una profesora en un curso, que tiene que decirlo con potencia, para que la otra persona se sienta quién es la que está dando las órdenes Sí, y ellos la acatan, ¿sí? Es así. sí, sí. Ujú. Y hablando un poco, ya que hablé de esto de la voz clara y demás, y firme, lo que hablaba antes con Erika, en el caso de mi abuela, lo pongo el caso más cercano, mi abuela se quejaba de que mi papá le gritaba todo el tiempo, según ella. No escuchaba una miércoles. Mi abuela murió hace unos 5 meses, 98 años. O sea, pero iban mis hermanas o cualquier otra persona y le hablábamos con el mismo tono de voz, porque no escuchaba, pobrecita. Y para ella, no, el Carlos me grita, está todo el tiempo gritándome. Y mi papá la miraba como diciendo, en cualquier momento me metes preso, ¿viste? Bonita. No, no, era un, mira, yo mi Sí, abuela lo más. yo tengo chicas que son, mira, ya tienen casi 50 años, una de las chicas que tengo, y yo les sé decir, entro al aula y le digo, llegó la alegría del hogar, llegó el sol de la mañana, pero con voz fuerte, potente y riéndome, y uno me dice que también ya tiene 40 y pico de años, 48 creo que tiene, y me dice, está loca la seño, me dice. Qué lindo. Es Acá, hermoso trabajar así. sí. Bueno, a mí me pueden más los ancianos que los niños, les soy sincera. Acá dice Marsella, eh, bueno, que tiene un compañero, un chico, un enfermero, que en realidad no le hace caso, ¿sí? Al chico, perdón, al chico que acompaña. eh, este enfermero le da órdenes, por lo que entiendo, y este chico no le hace caso. Pero que cuando llega ella, ¿sí? Le dice hay que hacer tal cosa, hay que tomar tal pastilla, toma agua y demás, y con ella todo divino. Pero al enfermero, ni pelota, por decirlo de una manera. Y también es si ellos te aceptan. Sí, también, Es así, ajá, es sí, así. sí también. Y yo creo, a ver, yo viví de parte de mi madre, mi abuela, Alzheimer durante más de 15 años, y por parte de mi papá, como le dije, mi otra abuela de 98. Y las últimas veces, el último tiempo, podemos decir, mi papá me decía, vos sabés que la abuela por ahí no me reconoce, ¿sí? Propio de la edad, obviamente. Eh, y yo, viste, vivo lejos de las parejas, entonces no voy, no estoy todo el tiempo, digamos.
Y la última vez que fui, no, la última no, la anterior, que la habían internado, estaba muy mal mi abuela, prácticamente ni hablaba, apenas me vio entrar al hospital, me dijo, hola. Y yo dije, no me reconoce. Lo primero que pensé. Y me dice, ¿cómo está Catalina y Miguel? Yo lo miré a mi papá como diciendo, ¿y vos me decís que está perdida? Porque ¿cómo se acuerda que mi marido es Miguel y mi hija es Catalina si no está reconociendo a los demás? Y me preguntó, Nay, ¿vos eras la que vivías en Rafaela? Pero con mi papá no sabía quién era. Con mi tío le decía, ahí viene el nono, su abuelo, y es su hijo era. Pero conmigo, no sé si a lo mejor las conexiones que uno tiene, la verdad que no le encuentro explicación, porque realmente lo viví, que a mis hermanas no las reconocía, a mi papá tampoco, o llego a pensar de que se hacía la pavota. Hasta ese punto llegué a pensar, digo, esta se hace la pava. Porque mi abuela era bastante pícara también, ¿no? No, tienen memoria selectiva. Sí, nada, son unos, no voy a decir las palabras, pero saben cuáles son las palabras que iba a decir. Nada, son vivísimos también. ¿Bien? Sigo, porque me voy de tema. Si no, no terminamos más, vamos a estar sábado, domingo, lunes, martes, todos los días viéndonos nosotros. Esto de demostrarles también esto de que uno siente en realidad placer por acompañarlos, ¿sí? En ser afectivos, en ser cariñosos, pero a la vez también acuérdense que la labor que nosotros tenemos que ser un poco firmes, ¿sí? Tenemos que fortalecer todo esto, las capacidades, fomentar la creatividad, que es sumamente importante, fomentar la relación con las personas, como con todo, la compañera, ¿sí? Tenemos que salir a caminar, salgamos a caminar, vamos hasta la despensa de la otra cuadra, no importa, ¿sí? Perdón. Luego tenemos psicogeriatría, que en realidad es una subespecialidad de la psiquiatría, que se ocupa de lo que es el estudio, de lo que es la prevención, de lo que es el tratamiento de los trastornos mentales en la vejez. Marta. Buenas tardes, profe. Disculpe que le voy a preguntar en qué tema están, porque yo recién pude entrar porque estaba sin energía eléctrica. No hay problema. Comenzamos con todo el tema de vejez y envejecimiento. Bueno, ¿Bien? sí. Bien. A ver, para acompañar en la vejez, ¿sí? Debemos pensar, primero que todo, ¿qué significa la vejez? ¿Sí? Tenemos que pensar también en el paso del tiempo. Tenemos que tener en cuenta las enfermedades. Tenemos que tener en cuenta el deterioro físico y mental. Tenemos que tener en cuenta la soledad que muchas veces lleva el envejecimiento, el aislamiento, ¿sí? Y la espera. ¿La espera de qué? De la muerte, ¿sí? Bien. El acompañante terapéutico ayuda entonces a la aceptación del paso del tiempo, ¿sí? Como dije antes, también ayuda a la aceptación de la enfermedad si es que la tienen, de sus limitaciones, ¿sí? Y nosotros vamos ahí también ir construyendo junto a este geronte, ¿sí? Este camino junto a él. ¿Bien? ¿Sí? Y nosotros como acompañantes terapéuticos, en realidad el acompañante terapéutico es esa clave, podemos decir, para desarticular el concepto de viejo, ¿sí? Como loco discriminado, aislado, apartado de la familia, de la sociedad. ¿Sí? Es un ser humano, es un individuo. ¿Bien? Bien. Entonces, la figura del acompañante terapéutico va a resultar fundamental tanto en, por ejemplo, internaciones psiquiátricas,
en el hogar, en hogares de día, en las instituciones geriátricas, en la casa del paciente, bueno, en el hogar del paciente, ¿sí? Y el acompañante terapéutico no solamente disminuye el riesgo del paciente, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, en los gerontes riesgos suicidas. Sí, acuérdense que nosotros también actuamos como un factor aliviador para la familia. ¿Sí? Y funcionamos de esa manera estilo bisagra entre lo que es el mundo exterior, ¿sí? Y el mundo interior. Bien, nosotros colaboramos en la contención diaria, en la reinserción social. ¿Sí? Bien, bien. Ya si hablamos de envejecimiento normal y envejecimiento patológico, la ancianidad es un envejecimiento normal, ¿sí? Es una declinación fisiológica progresiva de la eficiencia biológica de los órganos del cuerpo. ¿Bien? Que comprende dimensiones físicas, sociales, culturales, históricas, psíquicas, ¿sí? En lo que es en la ancianidad, digamos, en este envejecimiento normal, hay cambios en la motricidad, ¿sí? Coordinación motora, fuerza muscular, pérdida por ahí de la agilidad, ¿sí? Muchos gerontes suelen sentirse inseguros al caminar, ¿bien? Tienen por ahí una disminución de la capacidad de reacción frente a obstáculos, ¿sí? Pueden aparecer, por ejemplo, temblores en las manos, que por ahí alteran lo que sería, por ejemplo, motricidad fina, ¿sí? Bien, me aguardan un segundo que se levantó viento y me está azotando la ventana. Ahí regreso. Perdón, pero si no me iba a quedar sin postigos en la ventana. Bien, también trae consigo cambios en la personalidad, ¿sí? Uno puede volverse, los gerontes pueden volverse egocéntricos, en cierta medida también desafectivizados, los intereses también se reducen, ¿bien? Hacia su propia persona y todas las necesidades estas individuales se detienen un poquito, ¿sí? Muchas veces también se rehúsan a salir, ¿sí? A salir a la calle, a salir de vacaciones, a concurrir, qué sé yo, a un cumpleaños, una fiesta, a actividades que antes les interesaba muchísimo, se rehúsan, se vuelven muy esquemáticos también, ¿sí? Hablando de rutinas, hablando de horarios, ¿bien? Y ya llegando a edades ya avanzadas, también pueden sentirse cansados de vivir, ¿sí? Y llega un momento que la muerte no asusta, para nada. Bien, también lleva a cambios neurológicos cognitivos, ¿sí? Lentitud intelectual, se disminuye, digamos, la velocidad de lo que sería el procesamiento de la información nueva, ¿sí? Hay cambios en la atención, bien, se disminuye todo el tiempo de mantenimiento de la atención sostenida, ¿sí? Bien, hay cambios en la memoria, bien,
Por ejemplo, la memoria inmediata en realidad no se altera con un envejecimiento normal. ¿Sí? La memoria, perdón, reciente, sí hay una lentitud, digamos, de la búsqueda. ¿Bien? Demoran un poquito más en recordar. ¿Sí? Estamos hablando siempre de envejecimiento normal, no de envejecimiento patológico. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la memoria episódica remota, que los recuerdos de expresiones, situaciones, hechos, historia personal, por ejemplo, no se altera con el envejecimiento normal. ¿Sí? La memoria declarativa semántica, que son todo lo que son conceptos lingüísticos, nociones culturales que uno adquiere a lo largo de la vida, tampoco se altera con el envejecimiento normal. ¿Sí? La memoria procedural, que es la capacidad de aprender, ¿sí? No se pierde, pero sí se enlentece. ¿Sí? La memoria del trabajo, que es esta memoria que tiene la capacidad para retener la información nueva, mientras se la procesa y mientras se la manipula para realizar, digamos, con ella una determinada actividad, también puede ralentizarse. ¿Sí? Déjenme leer lo que escribió la compañera. La vejez es algo que todos y con suerte la vamos a pasar. Siempre me pongo en ese lugar, hay que tratarlos como nos gustaría ser tratados. Exactamente, a todo el mundo hay que tratarlos como nos gustaría ser tratados. Bien, si hablamos ya de otras funciones cognitivas, en un envejecimiento normal no se pierde la orientación, no hay dificultad para realizar procesamientos lógicos, para hacer deducciones, para resolver problemas, digamos, cotidianos comunes, ¿sí? No presenta trastornos en la comunicación, ¿sí? Ni en la comprensión de ideas, ¿sí? Sí puede presentar dificultades para buscar nombres propios, ¿sí? Bien. Que, bueno, a mí me pasa y no estoy tan vieja, ¿sí? Ya, si hablamos, entramos en el tema de deterioro cognitivo y demencias, y hablando un poquito de envejecimientos patológicos, nos vamos a centrar primero en deterioro cognitivo leve, ¿sí? Con respecto a envejecimiento patológico, ¿bien? Hablamos de deterioro cognitivo leve, que lo encuentra con la abreviación DCL, ¿sí? Que es una disminución del funcionamiento intelectual en relación al nivel previo y que interviene con la capacidad funcional del individuo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Un geronte, ¿sí? Lleva un envejecimiento normal. Bien, con el tiempo puede derivar ese envejecimiento normal en un deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Ese deterioro cognitivo leve se puede convertir en Alzheimer. ¿Sí? Bien, entonces, el deterioro cognitivo leve, en realidad podemos decir que es una fase intermedia entre el deterioro previo de la memoria, ¿sí? Que se cree que sucede con la edad, y el deterioro más grave de la demencia. ¿Sí? En lo que es el deterioro cognitivo leve, se pueden incluir problemas de memoria, de lenguaje, de capacidad de juicio. ¿Sí? Entonces, es muy posible que el individuo o las personas con deterioro cognitivo leve sean conscientes de que en realidad han perdido parte de su capacidad de memoria. ¿Sí? Y quizás los familiares, los amigos, la gente cercana, también note esos cambios. ¿Sí? Pero
esos cambios no son tan malos, podemos decir, como para que le afecte a la vida diaria, a las actividades habituales que hace ese geronte. ¿Bien? Pero como les dije antes, el deterioro cognitivo leve puede aumentar el riesgo de demencia por la enfermedad de Alzheimer o algún otro trastorno cerebral. ¿Sí? Pero también es posible que una persona, un individuo con deterioro cognitivo leve, no empeore nunca. ¿Sí? Y algunos hasta mejoran con el tiempo. ¿Sí? Bien. Obviamente para llegar a decir que una persona padece de deterioro cognitivo leve, se debe hacer un diagnóstico. ¿Sí? Mayormente, ¿cómo comienza ese diagnóstico? Porque la familia empieza a quejarse, podemos decirlo de una manera, sobre la memoria de ese geronte. Empezó a olvidarse las cosas, y ahí uno va con su médico mayormente de cabecera y empieza a comentar todas estas cosas hasta que se llega, obviamente por parte de los especialistas, perdón, a un diagnóstico. ¿Sí? Se aplican ciertas pruebas psicológicas con respecto a la memoria en este caso. Bien, también se tiene en cuenta todo lo que es el desempeño normal de sus actividades diarias, si hay rastros de demencia, por ejemplo. Bien, y ya que hablamos de demencias, las demencias son un deterioro de la capacidad mental que son suficientemente graves como para interferir ya en la vida diaria. ¿Sí? En sí, las demencias no es una enfermedad específica. Bien, en realidad las demencias describen una variedad muy amplia de síntomas relacionados con el deterioro de la memoria y capacidades de razonamiento. Bien, hay dos tipos de demencias. ¿Alguien sabe cuáles son? Demencia irreversibles y reversibles. ¿Sí? En lo que son demencias irreversibles, todo lo que es el deterioro cognitivo es suficientemente severo como para interferir en las actividades cotidianas. ¿Sí? Bien. Bien. En las demencias reversibles, ¿sí? Mayormente es provocada por lesiones, puede ser tumores, un ACV, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿sí? Puede ser a causa de déficit de vitamina B1, B12, ¿bien? Por eso pueden ser reversibles, ¿sí? Con respecto a las demencias reversibles, ¿sí? Hay una clasificación que en realidad se clasifican en tres, perdón, demencias primarias, ¿sí? Que son las demencias degenerativas, demencias vasculares y demencias secundarias. ¿Cuáles son los síntomas de las demencias irreversibles? Memoria, comunicación y lenguaje, percepción visual, ¿sí? Capacidad para concentrarse y para sostener la atención y deterioro en lo que es el razonamiento y el juicio. ¿Sí? Las causas es el deterioro de las células cerebrales. Bien, y para llegar a un diagnóstico se hace una historia clínica, ¿sí? Evaluación física, evaluación o pruebas de diagnóstico, se hacen evaluaciones de la presencia de estos cambios en el razonamiento, ¿sí? Y se aplican o se administran pruebas neuropsicológicas, ¿sí? ¿Hay tratamiento? Sí, pero el tratamiento en realidad se utiliza para aliviar síntomas, porque no hay cura. Bien, se utilizan medicamentos.
¿sí? Factor de riesgo, la enfermedad en realidad tiene factores de riesgo. La edad es una, la genética es otra. Son factores, tanto la edad y la genética, no se pueden modificar. ¿Sí? Otro factor de riesgo son factores de riesgo cardiovasculares. Presión arterial alta, el fumador, la diabetes, el colesterol. ¿Sí? Otro es la alimentación, el tipo de alimentación. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entramos con el tema Alzheimer. Bien. Fue descrita por, ¿alguien sabe por quién? La enfermedad del Alzheimer. Elois Alzheimer. Muy simple, en el año 1906. ¿Sí? Es una enfermedad progresiva, crónica y deteriorante. ¿Bien? Bien. Hay una notable pérdida, las personas que lo padecen, tienen una notable pérdida de neuronas, ¿sí? De la base del cerebro. ¿Sí? También hay alteración, por ejemplo, de las proteínas cerebrales y demás. Solo a modo que lo sepan. Quiero que se basen ustedes o que sepan los síntomas, ¿sí? De una persona con Alzheimer. Uno, comportamiento. Esto de las preguntas reiterativas, puede haber irritabilidad, suelen permanecer también despiertos por las noches, pueden tener problemas para comer, suelen deambular, ¿sí? En las actividades diarias, dificultad con funciones de la rutina diaria, atarse los cordones, cómo cocinar, ¿sí? Síntomas en el juicio, hablamos de asuntos de seguridad, como por ejemplo el conducir, ¿sí? O quizás por ahí no vestirse con la ropa adecuada para, qué sé yo, por ejemplo, salir a la calle. Bien. Muchas veces también ellos suelen tener la mirada perdida, ¿sí? Tienen esto de esta incapacidad por ahí de reconocer rostros, ¿sí? Hasta ellos mismos por ahí no se reconocen, ¿sí? Incapacidad de reconocer por ahí emociones, depende de lo avanzado que esté eh, el Alzheimer, ¿bien? Puede también tener síntomas de rigidez, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, al reflejo de succión, de mordedura, ¿sí? Puede llegar a tener hiperorexia, ¿sí? Llevarse toda la boca, ¿sí? Pueden tener también esto de la postura inflexible, ¿sí? Y pueden tener ideas delirantes también sobre la salud, por ejemplo, qué sé yo, ideas de envenenamiento, ¿sí? Puede tener sobre la propiedad, que hacer robados, ¿sí? Pueden tener ideas delirantes sobre su honor, infidelidades, que esos en realidad son estadios intermedios de la evolución de la enfermedad. Bien, también pueden tener eh, dificultades en la memoria, ¿sí? La de corto plazo y las habilidades para aprender, ¿sí? En el lenguaje, dificultad para la comunicación, para seguir instrucciones, para poder llevar una conversación, ¿sí? Bien. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los cuidados, ahí está, de los cuidados que debemos tener,
es nosotros promover esto de la seguridad de esa persona, mantener todo lo que son sus funciones intelectuales. Bien, es muy necesario acá la comprensión y el apoyo, ¿sí? Porque se frustran muy fácil, más al comienzo de la enfermedad, que cuando comienza el deterioro cognitivo leve, que ellos se dan cuenta de que algo no anda bien, por así decirlo. Se frustran, ¿sí? Bien. La repetición, los recursos para mantener activa la memoria, podemos implementar en estos casos. También debemos saber o comprender, mejor dicho, los cambios de humor que son normales. ¿Sí? La persecución pasiva también, la comunicación no verbal, eso nos puede ayudar. ¿Sí? Debemos pasar un tiempo agradable con ese paciente, haciendo cosas que realmente a ese paciente le importe, disfrute, ¿sí? Les encanta mucho, por ejemplo, hablar de recuerdos, ¿sí? Promoviendo la alegría, la felicidad, la risa, el sentido del humor. Otras veces nos puede tocar esto de la asistencia, va a tocar no, elegir esto de la asistencia, que va más por el lado del cuidador, con respecto a las comidas. Bien, y en ese caso, todo lo que son los alimentos que se sirven, ¿sí? Deben servirse de manera que sean fáciles para maniobrarlos, ¿sí? Si es que hay falta, por ejemplo, de coordinación. Bien, otras veces esto de facilitar la tarea de bañarse, de vestirse, ¿sí? Algo que por ahí sí nos compete a nosotros es realizar ciertos ejercicios y actividades recreativas que, si de ser posible, es mejor al aire libre. Bien, la familia por ahí también tiene que instalar en el hogar medios de seguridad necesarios. ¿Sí? Por ejemplo, las manillas que vienen para el baño. ¿Sí? Es muy común que también un geronte, mayormente cuando tienen estos tipos de caídas, suelen pasar muchas veces en el baño, ¿sí? O dificultad para levantarse del retrete, ¿sí? A eso hablamos de medidas de seguridad. En el Alzheimer, por ejemplo, el tema de las puertas, ¿sí? Pues suelen escaparse, entonces también podemos hablar de esto de la seguridad que uno debe tener dentro del hogar, ¿sí? Y con respecto al Alzheimer, eh, tenemos en realidad Alzheimer, no era tardío, se me fue. Bueno, prematuro y tardío, hay dos tipos en realidad. El tardío, que es el más común, que suele aparecer, digamos, esta enfermedad cuando la persona es adulta mayor, mayormente pasa casi después de los 65 años, o la prematura, que le pasan personas mucho más jóvenes, ¿sí? No, perdón, el Alzheimer tiene un factor de riesgo que es la herencia, ¿sí? Tenemos más posibilidades las personas que tengamos familiares directos que quizás hayan sufrido de Alzheimer. Tenemos la posibilidad de que no suceda también, ¿sí? Yo siempre en este curso cuento el caso, obviamente el de mi abuela, pero mi abuela, además de que vivió muchos años con Alzheimer y empezó de esta misma manera, que por ahí no recordaba cosas,
y, y mi abuelo se empezó a dar cuenta. Mi abuela siempre fue una persona muy pacífica, muy pacífica. Ella con el Alzheimer, eh, me han preguntado muchas veces, ¿es verdad, profe, que con el Alzheimer uno se vuelve más agresivo? No en todos los casos. Mi abuela, al contrario, se volvió mucho más dócil de lo que era. Divina total. El hijo de mi abuela, mi tío, él padeció de Alzheimer prematuro y mi tío se volvió totalmente agresivo. Totalmente lo contrario a, si lo comparo con el Alzheimer que tuvo mi abuela. Y la otra gran diferencia es que mi abuela vivió años con Alzheimer y mi tío en cuestiones de meses falleció. También, pero un factor de riesgo muy grande es la genética, la herencia. Bien, Parkinson, ¿sí? Enfermedad del sistema nervioso que afecta a la estructura del cerebro encargada del control y la coordinación de los movimientos, ¿sí? El mantenimiento también del tono muscular y de la postura. Bien, es un desorden cronológico y degenerativo, ¿sí? ¿A quién afecta? A hombres y a mujeres de todas las razas, ¿sí? Generalmente aparece a partir de los 50 años, ¿sí? Pero también tenemos el Parkinson precoz que aparece antes de los 40 años. Bien, síntomas típicos, temblores, ¿sí? Esos movimientos rítmicos hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Rigidez, bien, en lo que es la flexibilidad muscular, ¿sí? También bradicinesia, que son esos movimientos o esa pérdida de movimientos, mejor dicho, espontáneos y automáticos que conlleva la lentitud de las acciones. ¿Sí? Otro síntoma típico, inestabilidad, ¿sí? En lo que sería la postura. Bien, síntomas secundarios, depresión, ¿sí? Que en realidad la depresión en realidad comienza con la aparición de los primeros síntomas. ¿Sí? Otro síntoma secundario es el tragar y masticar, el mal funcionamiento de los músculos que dificulta esa tarea. Bien, otro síntoma secundario, hablar en voz baja. ¿Sí? Y duda mucho antes de hablar. Otras veces repiten palabras. Y otras veces lo contrario, hablan demasiado, demasiado, demasiado rápido que no se entiende lo que dicen. ¿Sí? Otro síntoma secundario son problemas urinarios, ¿sí? Incontinencia o dificultad para orinar, ¿sí? Estreñimiento, trastorno del sueño, ¿sí? También puede aparecer como síntoma secundario la hipomimia, ya se me había ido la palabra, hipomimia, ¿sí? Que se pierde en realidad la expresividad, ¿sí? Y se dificulta esto de mantener la boca cerrada, ¿sí? Puede aparecer como efecto, síntoma, perdón, no efecto, síntoma secundario, la cinesia, que es la inmovilidad total que aparece de imprevisto y que en realidad puede durar minutos o puede durar horas. ¿Sí? Con respecto al diagnóstico, fundamentalmente es un diagnóstico clínico, ¿sí? Que en realidad se basa más que nada en primeros síntomas, ¿sí? Después se hacen tomografías, ¿sí? La famosa TAC, la tomografía axial computarizada, ahí para detectar lesiones cerebrales, ¿sí? En lo que es el mesencéfalo. ¿Bien? Y fundamental, lo que es un diagnóstico precoz.
¿Bien? ¿Y qué tipo de Parkinson tiene para ser tratado? ¿Sí? Les dejo como tarea que busquen los tipos diferentes de Parkinson. ¿Sí? Con respecto al tratamiento, el objetivo en realidad del tratamiento es reducir la velocidad progresiva de la enfermedad, controlar los síntomas, reducir todo lo que son los efectos secundarios. Nidia, ¿querías decir algo? ¿O fue sin querer? Bien, Profe, fue sin querer. bien. Con respecto también al tratamiento, hay tratamiento farmacológico. ¿Sí? Que en realidad favorecen esos tratamientos farmacológicos a la producción de dopamina o retrasa el deterioro de la dopamina. ¿Sí? Y lo que es tratamiento farmacológico en realidad se administra en función de la gravedad de esos síntomas que tiene. ¿Sí? También hay tratamientos quirúrgicos, ¿bien? Que están asociados también con la enfermedad. Por ejemplo, el marcapasos. El marcapasos se coloca para eliminar las zonas dañadas del cerebro. ¿Sí? También hay implantes de células fetales, entre otros tratamientos quirúrgicos que no me los sé a todos, la verdad. ¿Sí? Y lo que nos compete a nosotros es tratamiento con respecto a la rehabilitación física. ¿Sí? Esto de mantener, o el mantenimiento, mejor dicho, de lo que es el tono muscular, las funciones motoras, esencial lo que es la actividad física diaria, ¿sí? Todo lo que son ejercicios para mantener la movilidad y para favorecer y fortalecer los músculos más afectados. ¿Sí? Hay ejercicios para los hombros, para los brazos, para las manos, para el cuello, para las piernas, para los pies. ¿Bien? Quiero que alguien me confirme o me desmienta si en el campus virtual, en la parte de Parkinson, yo le subí un video con respecto a los ejercicios o ciertos ejercicios que se pueden hacer con una persona con Parkinson. ¿No? Me parece que no. Por eso a mí tampoco. No, Yo no lo vi, profe. Me parece que no. Bien. Se los voy a subir al campus virtual para no perder estos minutitos, para no compartirlo, digamos, acá y perder un poquito más de tiempo. Se los subo directamente en el campus virtual, debajo del PDF que dice Parkinson, que también hay ejercicios, ¿sí? Y qué hacer, qué no hacer, cómo adaptar también la casa y demás. Se los subo ahí, ¿sí? Ya si hablamos de esto, ya que lo nombré, las adaptaciones del entorno mayormente se hacen para facilitar lo que es la autonomía, lo que es la movilidad, y ahí hablamos, por ejemplo, del baño, esto de las asas o las agarraderas, los barrales, para que esa persona pueda agarrarse en la ducha, alrededor de el retrete, las alfombras antideslizantes, ¿sí? En la habitación, por ejemplo, se puede hacer esto de que la altura de la cama esté en una posición, en una altura, mejor dicho, adecuada a esa persona, ¿sí? Que haya una lámpara de luz en la mesita para que él a la noche pueda alcanzarla con facilidad, liberar todo lo que son obstáculos, que haya buena iluminación para prevenir las caídas, ¿sí? Eh, Después todo lo que sea sillas, sillones también que esté a la altura adecuada, que le permita en realidad a esta persona el levantamiento más fácilmente, por ejemplo, ¿sí? Eh, A ver, también hay que tener otra cosa en cuenta, muchas veces que no se tiene,
y yo siempre lo digo, al momento de diseñar la casa, sería lo ideal. El tema de las sillas de ruedas. ¿Por qué digo al momento de diseñar la casa? Porque uno se supone que cuando se hace una casa va a ser para toda la vida. ¿Sí? Y si llegamos a una edad donde necesitamos silla de ruedas, después nos encontramos con los pasillitos así, donde no entra ni siquiera un andador. Romy. Nosotros tuvimos la posibilidad de comprar una casa de barrio, no sé si en todo el país se llama así, las que hacen, Sí. las que hacen a través de un programa. Y cuando yo era joven, yo decía, bueno, cuando tenga mi casa, yo la quiero de 2 pisos, así, así. Y ahora, por ejemplo, te digo, si llegamos a agrandar o hacer algo, las puertas tienen que ser grandes, los Amplia. pasillos un poco más anchos, y uno no es que está pensando por si termino en silla de ruedas, pero es No, la no, realidad. pero es la realidad. Es lo mismo que pasa, perdón, Romy, con las casas de 2 pisos, donde las habitaciones están arriba nomás. Yo a Sí. los 80, pero a los 60 ni subo. Y eso te iba a decir, no es necesario llegar a cierta edad. Por ejemplo, mi hija cuando tuvo que usar muletas, botas y todo eso, te tenía que bañar sentada, o sea, o Ay, alguien que esté operado de, no sé, de rodilla, no puede subir escaleras, entonces sí, es muy lindo, pero hay que pensarlo 2 veces. claro, justo de eso mi mamá se quebró tibia y peroné, silla de ruedas. Y la puerta que da a la cocina, sí, pues mayormente está el living comedor, que no se usa, viste que antes se acostumbraba a hacer living comedor aparte, la cocina aparte, y no pasaba la silla de ruedas por esa puerta, la de las habitaciones bien, la del baño bien. Dice, "Ah, yo no me puedo, no puedo mover". Entonces siempre tenía que haber alguien para ayudarla, porque no podía caminar, porque la silla de ruedas no entraba. Y tienen diferentes tamaños también las sillas de ruedas, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es muy complicado el tema. Sí, en realidad deberíamos pensar todo tanto, pero mira, nos vamos a morir pensando. Lore, te dejo la palabra a vos. Sí, yo tengo casa de barrio y tengo las 2 habitaciones y el baño arriba. Y yo el primer problema lo tuve cuando tuve familia, porque tengo cesárea Claro. y no podía bajar y subir acá. Por eso no vayamos muy lejos, digo, no vayamos a la parte de los gerontes. Nada, y tenía que estar o arriba o abajo, porque si quería ir al baño me quedaba mayormente acostada arriba, mientras que tenía los puntos, por ejemplo. Y bueno, cuando queremos ampliar, el primer proyecto que tenemos, que queremos hacer un baño abajo. Por lo menos un baño. Y una habitación, porque le digo, en algún momento vamos a llegar a viejos y no tenemos la habitación abajo. ¿Vieron? Si nos ponemos a pensar, ay, Pero ¿cuánto, bueno, no? nos tocó así la casa, en realidad es así. No, sí, Pero obviamente, pero el bienvenida problema sea. lo tuve enseguida nomás, cuando tuve familia. Claro, viste, es como dijo Rompi, pero tampoco nos teníamos que ir tan lejos a hablar de la parte del geronte, porque cualquiera puede tener un accidente, lo que fuera, y qué sé yo, quebrarnos una pierna nomás, y movernos no es fácil. Marta, ¿dónde anda Marta? Ahí la veo. Profe, no, yo vivo en un barrio también, pero mi casa es con escaleras. En la entrada tiene escalera, de un pasillo al otro tiene escalera, sería del comedor a la pieza tiene escalera, todo con escalera. Así que y tuve problemas cuando mi papá se me enfermó, que tuve que mandar a hacer todo, sin escalera, todo rampa, rampa, rampa. Claro. Ahora también tengo donde vivo, que es también una casa y proa, que también tiene todo escalera, y estuve pensando en hacer un cambio porque tengo mi pareja que no es, no es grande y ni tampoco es muy joven es ahí. Entonces le digo, no, te me enfermas, ¿yo qué hago? Sí. Alzarte no te voy a poder, físicamente es grande, así que hacer un cambio total dentro de la casa.
Totalmente. Sí, justo eso, la casa de mi mamá también. Antes no sé por qué eso de los desniveles que se usaba, viste, que el living acá arriba, que el comedor allá abajo, le pasó exactamente lo mismo. Y el primer día que fue al hospital y toda la historia, que le pusieron el yeso antes de operarla, y yo, dice, ¿y ahora cómo subo? Para entrar a la casa, porque no tenía otra entrada. Entonces, entre tres, uno de un lado, otro del otro y el otro del medio, lo tuvieron que levantar, porque no había forma de que suba las escaleras. No, es muy complicada la cosa. Escuchen, paren. Parkinson. Me anoto. Esperen. Bien. Próxima clase, con respecto al Parkinson, vemos un poquito el tema de la terapia ocupacional, ¿sí? Y después nos vamos a centrar en los tipos de demencia para luego seguir con acompañamiento en el proceso de duelo. Antes que se retiren, vuelvo a decir para los que entraron un ratito más tarde, que el día sábado, este sábado, que también me lo voy a anotar, porque después queda el sábado y me olvido, sábado, no sé qué fecha es el sábado. Hoy es 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? 10, 8, 10. 9, 10. Bueno, sábado 10, a las 10 horas, quien se pueda conectar, vamos a dar una clase. Quien se pueda conectar. Quien no, no hay problema, la clase queda grabada. Sadia. Eso justamente le iba a preguntar si queda grabada porque tengo otra actividad el sábado. Sí, 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 queda puede grabada ser. la clase. Voy a intentar estar a las 10 acá en casa, pero era eso, quería preguntar si estaba No te grabada. preocupes que la clase queda grabada, grabo todas las clases. Ah, bien. No te Bien, preocupes, eso va a quedar gracias. grabada. Y otra cosa que les comenté también es que ustedes saben que de módulo 4, 5 y 6 no hay validación. Pero como soy tan mala, yo pensé en habilitarlas. Lo cual les voy a habilitar validación 4, 5 y 6 a modo opcional, como repaso. Quien quiere lo hace, quien no quiere no lo hace, no es un requisito para rendir el examen final. Esas 4 validaciones de los módulos, estos que estamos viendo, perdón, esas 3 validaciones, 4, 5 y 6 de los 3 módulos, yo se las habilito para quien quiera tomarla como un repaso. No tiene tiempo de entrega y no tiene hora tampoco, no tiene segundos, en tantos minutos tienen que hacerla. Pueden hacerla en el tiempo que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran y quien quiera a modo de repaso. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Bien, nos vemos entonces el día sábado a las 10. Yo les voy a estar pasando por el grupo de WhatsApp el enlace para esa clase que vamos a dar el día sábado. ¿Bien? Gracias por estar y nos vemos entonces el sábado. Un beso enorme a cada uno de ustedes. Chao, chao.